Hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más para una nueva tertulia, para seguir tratando esos temas que vamos viendo, que vamos conociendo, que nos van contando y que más o menos todo el mundo pues tiene cierta curiosidad. Vamos a saludar a María José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Mari Carmen, buenas tardes. Por aquí muy bien. ¿Qué tal por ahí? Pues aquí ya estamos otra vez en esas tardes que nos reservamos un poquito para estas cosas. Y bueno, bien, con las pilas cargadas y vamos a ver si hoy también podemos ofrecer algo de no sé si llamarlo luz, información, por lo menos tranquilidad en estos temas, ¿no? Que a la gente a veces le da un poquito de cosilla. Y ahora hablaremos del tema. Bueno, y entretenimiento también, porque anda, que no nos entretenemos nosotras aquí este rato. Exacto, nos gusta y luego, bueno, pues hacemos algo que realmente pues nos motiva, ¿no? Y que hace que sigamos adelante todos los días. Bueno, Eso pues es. hemos estado comentando porque, bueno, antes hemos hablado tú y un ratito y, bueno, hemos estado comentando de que podíamos hablar de, vamos a quitarle un poquito de hierro a la cosa, ¿no? De ese miedo, porque es que esta semana, yo no sé si es que las sincronicidades son así o qué, pero es que me he encontrado varias personas que me han dicho lo mismo. Ay, qué miedo me dan a mí estas cosas. Uy, 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 no quiero saber nada porque eso me da mucho miedo. Como dicen aquí, quina porquitín. Tengo muchísimo miedo, a mí eso me da cosa, yo no me atrevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no quiere ver lo que hay al otro lado? Y si vemos o intentamos interactuar con lo que hay al otro lado, ¿qué nos puede pasar? Si nos puede pasar algo malo o realmente son miedos infundados o cosas que hay en el inconsciente colectivo que hace que le tengamos miedo a estas cosas y bueno, pues no nos dé por ver qué hay más allá cuando resulta que una vez que lo conocemos, pues precisamente pasa todo lo contrario, que los miedos que teníamos pues van desapareciendo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Es cierto que hay mucha gente con la que cuando estás hablando sobre que esto que podemos ver y percibir con los cinco sentidos no es lo único y que hay más cosas, la respuesta que te dan es esa, que les da miedo. Y como les da miedo, prefieren directamente no saber que eso está ahí, porque es que puede estar detrás de ellos, en ellos mismos, encima de ellos. Y sin embargo, lo que están haciendo o lo que están consiguiendo, no queriendo saber de ello, no es que eso no esté, es no saber que está. Bueno, pues bien, todo el mundo es libre y eso desde luego es respetable, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el no querer saber de algo porque nos da miedo no significa que ese algo no vaya a estar y que el miedo es la energía más incapacitante y que más controlables y fáciles de manipular nos hace de todas las que hay junto con la culpa. Entonces, realmente evitar averiguar, descubrir, aprender, investigar determinados ámbitos porque nos da miedo, a mí me parece que es algo que deberíamos cuestionarnos si realmente nos ayuda o más bien todo lo contrario. Lo que hace es bloquearnos, frenarnos y retenernos. Claro, y es que yo creo sinceramente que lo que nos da miedo es el desconocimiento y precisamente cuando conocemos es cuando se nos va el miedo. Hay gente que tiene miedo porque cree que le va a pasar algo malo. Hay mucha gente que cree que si sabe lo que hay ahí o no le gusta lo que hay, pues como no sabe enfrentarse, no sabe lo que se va a encontrar, pues realmente ese desconocimiento le produce miedo porque hay mucha gente que dice, es que tiene que ser peligroso meterse en esos sitios, ¿no? Ya no estamos hablando de meterse en guerras, a pelearse con cosas negativas que hay al otro lado, pero simplemente el hecho de saber o de conocer, de adentrarse en ese mundo espiritual, hay mucha gente que piensa que es peligroso, que da miedo, ¿no? Es decir, nos vamos a encontrar fantasmas, nos vamos a encontrar cosas negativas, nos van a hacer daño, me puedo morir, cuando precisamente es justo lo contrario. Yo siempre hago la misma reflexión y le pregunto a la gente, pero vamos a ver, ¿qué crees? ¿Que hay algo al otro lado que te va a pegar un empujón y te va a tirar por las escaleras? ¿Te van a dar un mordisco? ¿Qué pueden hacerte, no? Y entonces, claro, la gente se queda reflexionando y dices, ah, pues es verdad, ¿no? Si está ahí, no me ha hecho nada, pues seguramente el saber que está tampoco, ¿no? Entonces, hay que empezar a quitar. Yo entiendo que muchos de esos miedos están en ese inconsciente colectivo, ¿no? Siempre, de alguna manera, estos temas han quedado ocultos, no se habla. Por ejemplo, el tema de la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comentado, ¿no? Que el tema de la muerte es un tema bastante tabú, cuando es algo que va ligado totalmente a la vida y es algo natural dentro de lo que es el ser humano. Pero no se habla, no se quiere comentar. Si alguien queda al otro lado, pues tampoco se quiere hablar de ello. Si noto alguna cosa, casi mejor no saberlo porque no me gusta.
ayuda. Es decir, pero ¿cuánta gente hay que tiene un montón de dones, de capacidades que vienen totalmente innatas y realmente lo sienten, lo ven, lo perciben, pero prefieren cubrirse los ojos, no mirar porque les da miedo, cuando resulta que justo conocer y ver lo que hay al otro lado igual les daría muchísima más paz? Efectivamente, y no es solo eso, nos hemos encontrado muchísimas veces, es muy frecuente, vamos, personas que llevan una entidad anclada. En el momento en que no quieres saber nada, esa entidad va a seguir ahí y lo que está haciendo esa entidad es llevarse tu energía o manipularte emocionalmente para que tengas unas determinadas emociones que no son las más convenientes para ti. Pero claro, para quitarte esa entidad tienes que saber que la tienes y tienes que querer quitártela. Entonces, si realmente te da mucho miedo y entonces no quieres saber nada, bueno, pues estará esa entidad contigo hasta el último de tus días, llevándose tu energía o manipulando tus emociones. Nos hemos encontrado también con muchísimas personas normales y corrientes que tienen un desencarnado, normalmente un familiar, normalmente, pero puede no ser un familiar. También hemos encontrado muchos casos que simplemente pues les busca porque busca su compañía o porque les gusta su vibración o les gusta, se sienten protegidos en el entorno de esa persona y a veces les acompaña a todas partes, a veces está en su casa y estas personas ni siquiera se dan cuenta. Y no solamente es que no hay que tener miedo de un desencarnado, porque un desencarnado somos nosotros, solo que sin nuestro cuerpo. No solo es que no haya que tenerle miedo al desencarnado, es que cuando tú descubres que está ahí y pides ayuda y le ayudas a transicionar, le estás haciendo un favor. Es decir, que lo que estamos permitiendo que haga el miedo es bloquearnos, es paralizarnos, es impedirnos descubrir todo un cúmulo de mundo, de historias, de situaciones que hay a nuestro alrededor y que no porque no queramos verlas no están ahí. Entonces, todo lo que puede hacerte esa entidad que llevas anclada, todo lo que que puede hacer ese pobre desencarnado que te acompaña, todo lo que puede pasar con esos bloqueos que llevas o no llevas, todo eso puede pasar tanto si lo sabes como si no lo sabes. La diferencia está en que si lo sabes, de alguna forma puedes intervenir y puedes tomar decisiones para dejar que siga ahí porque no te importa o te da igual, o para apartarlo, para quitarlo, para buscar la forma de quitarlo y que no vuelva. Simplemente negarte a verlo porque tienes miedo, pues es simplemente quedarte en el sitio, en el punto y no avanzar, nada más. Pero es una decisión, tampoco pasa nada. No, no pasa nada. Es decir, si decidimos no querer interactuar y no querer ver, bueno, pues es nuestra decisión, son nuestras lecciones, nuestros aprendizajes. Pero fíjate, con eso que cuentas del desencarnado, yo me he encontrado muchas veces y te puedo decir que la gran mayoría de veces, cuando una persona trae a un desencarnado, es porque el desencarnado muchas veces necesita transicionar o necesita decir algún mensaje para poder transicionar. Y lo que estamos haciendo precisamente es ayudarlo a que haga ese paso, se ha quedado aquí enganchado, por algún motivo no puede seguir hacia adelante y realmente pues se quedan con la persona que les puede ayudar. Entonces, claro, muchas veces notamos presencias, tenemos la sensación de que nos acordamos mucho de la persona, la soñamos mucho. ¿Cuánta gente dice es que sueño repetidamente con un familiar, con lo que sea? Y es porque les están pidiendo ayuda para poder hacer ese tránsito, porque en su momento se quedaron enganchados y bien, a veces les tienen que dar algún mensaje, decir algo y otras veces simplemente es ayúdame a transicionar. Entonces, en vez de no mirar o mirar hacia otro lado, pues tenemos que pensar en esa persona que nos está pidiendo ayuda y decir, bueno, pues si va conmigo, pues si puedo yo ayudarle bien y si no, pues nada, se busca la ayuda de quien pueda hacerlo con nosotros y le ayudamos. Y realmente lo que estamos haciendo es un acto de amor. No es nada peligroso e insisto, es que no nos va a pasar nada. Es decir, si yo tengo un desencarnado al lado, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puedo notar su interferencia electromagnética, puedo, si soy sensible o tengo alguna habilidad un poquito más desarrollada, escucharlo, percibirlo, de lo que sea, pero aparte de eso, ¿alguna vez ha pasado algo más? No, no, normalmente vamos, no pasa nada más. Los desencarnados además se van con bastante facilidad. Además puedes hablar con ellos, puedes explicarles un poco lo que está pasando, lo que va a pasar y de esa forma les ayudas y no pasa absolutamente nada. Y respecto de las entidades, pues es lo mismo. Cuando llevas una entidad anclada, esa entidad lo que quiere es o nutrirse de tu energía
o manipularte emocionalmente, o normalmente las dos cosas. Te manipula emocionalmente para que tú emitas una determinada vibración relacionada con esa emoción, que es la que a ellos les gusta para alimentarse. Entonces, las emociones que suelen gustarles a las entidades no son las emociones que a nosotros nos gusta tener normalmente. Suelen ser emociones como adicción, sufrimiento, culpa. Entonces, librarte de esa entidad que te está manipulando para que sientas esas emociones y encima se está llevando tu energía, te hace quedarte muy a gusto. De repente empiezas a ser tú, empiezas a gestionar tú tus propias emociones y además consigues retener toda esa energía que se estaba llevando la entidad. Entonces, bueno, pues eso sí, claro, cuando te dicen la primera vez, es que yo lo entiendo, porque la primera vez que noté, porque saberlo lo había sabido, habíamos empezado ya a trabajar con terapias y yo al principio no notaba nada. Y sabía que había alguna entidad algunas veces, bueno, pues vale, pues con las técnicas que aprendimos las quitaba, ya está. Pero la primera vez que noté una entidad, recuerdo que me puse muy nerviosa. Además, no había una sola, eran 7 y las estaba notando. Pero como eran 7, no me estaban dejando quitarlas, estaban manipulándome a mí misma, manipulando mis canales para que yo no pudiera quitarlas. Y recuerdo que llamé a una persona que tú también conoces para que me ayudase y yo estaba muy nerviosa porque las estaba notando. Pero luego me he dado cuenta, luego ya, bueno, las he notado un montón de veces, las notas, te das cuenta de que están ahí, a veces no son 7, son 70 o vete a saber cuántas son y las estás notando ahí y no pasa nada. Y cuanto menos nerviosa te pones y menos miedo sientes, más facilidad tienes para mantener el control y hacer lo que tengas que hacer. Realmente yo entiendo ese miedo, que es sobre todo el miedo a lo desconocido, pero de verdad que si somos capaces de superarlo hasta el punto de que nos acostumbramos a esas situaciones, porque es que es algo que está en todas partes, todos los días, que es que está por todas partes, en cuanto sales por la puerta de casa ya está ahí, ya lo tienes. Pues en cuanto te acostumbras a que eso es lo que hay y a trabajar con ello, se acabó el problema, no pasa nada. Claro, y eso es cuando estamos hablando de la parte negativa, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de la positiva? El hecho de abrirnos a conocer, a saber que somos algo más, como lo digo yo, un cacho de patas andantes por ahí de carne, ¿no? Pues nos damos cuenta de que, bueno, primero somos algo más, somos especiales. Tenemos, no sé, formamos parte de algo más que de esto que podemos ver, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues empezamos a interactuar con ese mundo y nos dejamos un poquito, vamos a decir, nos desanclamos de esta realidad física para entender también que hay otra parte más que también forma parte de nosotros, no la podemos negar, ¿no? ¿Cuántas veces la gente pues tiene esos presentimientos, intuiciones, tienes esas sensaciones, esas cosas que dices, no lo puedo explicar? O cuántas veces te cuentan, mira, me ha pasado esto y es que esa que la gente lo llama casualidades, cuando yo lo llamo causalidades, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasa eso y encima nos está ayudando, forma parte de nosotros? Cuando nos decidimos a abrirnos a eso, primero sí, sabemos que hay una parte negativa, pero ¿y la barbaridad de cosas positivas que nos podemos encontrar al otro lado? Es decir, el poder conocer quiénes somos de verdad, a qué hemos venido, lo especiales que somos, conocer que tenemos una familia no solo aquí, sino al otro lado también, que nos está ayudando, conocer que tenemos a unos seres que llamamos guías espirituales, cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Pero que están para ayudarnos, sobre todo conocer y contactar con nuestro yo superior, que eso yo creo que es algo que es una experiencia que todo el mundo debería de tener porque cambia la vida por completo. Nada más que por eso, yo creo que ya vale la pena decir, voy a, no sé, a imbuirme un poquito más, a conocer un poquito qué hay ahí, ¿no? ¿Quién soy yo de verdad? Porque luego la paz que te entra es que es tan sanadora que luego dices que venga el bicho más gordo que le voy a dar una tunda que se va a enterar. Entonces, ya no te da miedo porque sabes que ¿cómo te va a pasar algo si eres un ser especial, divino y eterno? ¿Qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Que venga el bicho más gordo y más feo, que le voy a dar un zapatillazo, como dicen por ahí, ¿no? Que se va a enterar. Entonces, ¿dónde queda ese miedo? Desaparece por completo. Y al contrario, se nos abre un abanico de posibilidades que, bueno, que de verdad que ese miedo se cambia por esa curiosidad, esa satisfacción, esa conexión con lo que somos de verdad, que vamos, que arrasa todo lo negativo que nos podamos encontrar al otro lado. Efectivamente, y lo que haces es cambiar el miedo por la diversión.
Entonces ya digamos que el sitio desde el que empiezas a explorar es completamente distinto. Y repito, yo entiendo que al principio esto imponga respeto y pueda producirnos nerviosismo, pero luego ya uno sigue avanzando. Yo recuerdo una vez, estaba hablando con mi guía y le estaba diciendo, a ver, yo siento que a mí no me habéis dado capacidades suficientes porque me encuentro con bichos constantemente. Y claro, como no los veo venir, hasta que no los noto no puedo actuar. A veces cuando ya los noto hay aquí un montón de ellos, me cuesta muchísimo. Digo, no, yo quiero que me ayudéis para poder verlos y de esa forma anticiparme. Y me dice, pero ¿cómo te vamos a dejar verlos? Si estás quitando al día un montón de ellos, con lo feos que son. Te los ibas a estar encontrando en el supermercado, por la calle, en el trabajo, en todas partes. No ibas a poder parar. Ibas a estar a todas horas teniendo que quitarlos y encima con lo feísimos que son y lo asquerosita que tú eres, que cuando los vieses ibas a decir, ay Dios mío, que no te podemos dejar verlos. Y claro, ahí ya empiezas a darte cuenta de que eso a lo que te estás enfrentando, entre comillas, casi sin enterarte, porque es que muchas veces quitamos bichos haciendo así. Hemos llegado a decir a los nuestros, oye, cuando hagas así, si puedes en ese momento lo vas quitando. Entonces, y luego te dicen, no, no, es que son muy feos, es que son muy grandes alguna vez que los hemos percibido, son cosas 3, 4 metros, bichos ahí enormes, y no pasa nada. Y yo estoy segura de que si los viésemos, la primera vez que los viésemos, quiero decir, como nos estamos viendo nosotras en físico, estoy segura de que la primera vez nos daríamos un susto y un respingo. A continuación reaccionaríamos porque ya vamos curtidas para trabajar con ellos, pero claro, en cuanto ya has visto 5 o 6, ya te imponen menos. Y en cuanto has visto 50, no te imponen en absoluto. La cuestión es lo que decía mi guía, es que están por todas partes. Es que te metes en el supermercado, te encuentras uno de frente, otro que viene por el otro lado, uno que está por el techo. Es que no ibas a poder parar quieta. Luego la realidad es que queramos verlos o no queramos verlos, están por todas partes, a todas horas y todo el tiempo. Claro, y precisamente por eso a veces es necesario conocer estas cosas, porque nos pone en contexto dónde estamos. ¿Cuántas veces no nos acabamos peleando con personas? Vemos que nos están atacando psíquicamente o psicológicamente más fuerte de lo que debería de ser la situación, vamos, lo que hablamos de ataques psíquicos o cosas así, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, toda la manipulación que hay en la sociedad, todo lo que nos encontramos cuando ponemos la televisión. Entonces, claro, si no entendemos que hay algo más que está por encima de esta parte física, no entendemos el mundo donde vivimos. En cambio, cuando conectamos con el otro lado, cuando nos cuentan, por ejemplo, cuántas clases diferentes de personas hay, la cantidad de gente que hay parasitada, la cantidad de cosas que hay manipuladas, entonces es cuando ya podemos encontrarle sentido. Pero en vez de, claro, el primer día igual sí que te da un poquito de, ostras, madre mía, ¿yo dónde estoy, no? Con tanto bicho. Pero es lo que digo yo, coge el balcón de tu casa, le pones una mosquitera y ya está, y los mosquitos no entran. Pues ya está, tenemos que llegar a ese estado. Yo sé que hay entidades, sí. Yo sé que hay seres negativos, sí. Yo sé que hay guías negativos por todas partes. Yo sé que hay gente que interactúa conmigo y va a venir con mucha porquería, ¿vale? Pero primero, como yo estoy tranquila porque sé que no me va a pasar nada, primero, porque tengo la ayuda de los míos. Luego, porque yo ya sé cómo funciona y si tengo que pelearme con alguno, bueno, pues como he dicho antes, saco la zapatilla y le doy 2 tortas. Ya está. Pero claro, entendemos también un poquito en qué contexto nos situamos y por eso nos encontramos a gente que se comporta como son. Hay muchísima gente que está totalmente zumbada, habrá alguna que sí, que lo sea por naturaleza. ¿Y cuántas personas hay manipuladas, hay parasitadas, están totalmente imbuidas en esa negatividad? Y claro, entendemos esos comportamientos que tienen de psicopatía y de malas personas, ¿no? Y es porque por detrás, la gran mayoría de veces, pues nos vamos a encontrar esta clase de entidades. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, primero, que no nos afecten, ya nos ponemos a la defensiva, y segundo, bueno, pues incluso hasta podemos ayudar a otras personas a quitarse esa porquería que lleva de encima para recuperar el control de sus vidas luego y desde la total tranquilidad, porque insistimos, es que no nos pasa nada, es que, fíjate tú, María José, ¿con cuántos bichos nos hemos peleado tú y yo? Bueno, También. inciso, no todo el mundo se tiene que pegar con bichos, ¿vale? La No, cosa no, que a no, 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 veces, no, no. por lo que haces, por donde te metes, con lo que trabajas, por tu misión de vida, pues te toca. Pero ¿cuántos bichos nos hemos quitado tú y yo de encima? Muchísimos, Y aquí muchísimos. seguimos con la sonrisa. Muchísimos. Y es que además nos da igual. A veces simplemente es que pues, les pasa como a los mosquitos. Son molestos porque tú quieres hacer algo, quieres llegar a algún sitio y se meten por medio, se meten por medio y acabas diciendo, bueno, venga, de verdad. O sea, si seguís así, me voy a por el fusfis ese y con el spray en un pispás os quito a todos del medio, porque es que qué pesados.
sí, pero es todo lo más. Y claro, esa sensación de lo feos que son es lo mismo que pasa con el mosquito. Tú coges el mosquito y lo amplías con un microscopio y también empiezas a verle todos los pelos y las cosas y son feos. Pero sin embargo, porque un mosquito se te pose en la mano, no te pones histérica. Bueno, a ver, en general, la mayor parte de la gente no se pone histérica, das un manotazo y lo dejas ahí y se ha acabado. Pues es más o menos lo mismo, solo que estos son más grandes y están en otro plano, que casi no los vemos o nos cuesta más verlos, pero nada más. Y luego en ese otro plano, bueno, o en planos, digamos, que interactúan con esos, están también nuestros guías espirituales y el subidón que te da cuando los conoces, cuando te dan los primeros mensajes, cuando vienen y hablan contigo y te cuentan pues cómo es tu familia, quién eres tú dentro de esa familia, las relaciones que hay entre unos y otros, pues todo eso también gusta mucho. Es decir, que no solo es que estés renunciando a conocer las entidades, porque como te da miedo, pues total, para conocer eso que no me gusta, pues no conozco nada, es que también estás renunciando a conocer ese otro aspecto que es el bonito y el interesante y el que, bueno, el que al final siempre estamos buscando cuando vamos para allá, ¿no? Encontrarnos con ellos. Claro. Y luego, bueno, ya no hablamos de lo sanador que resulta el poder quitarnos un montón de traumas, de problemas, de corazas de nuestra vida, es decir, tanto las que podamos llevar acarreando de otras vidas, ¿no? Como las que hayamos desarrollado en esta, pues por complejos, por problemas, por situaciones traumáticas, es decir, energéticamente también esos bloqueos siguen ahí y lo que hacen es que es lastrarnos en nuestra propia vida. Y esto ya estamos hablando de bloqueos normales, es decir, a veces hay personas que realmente pues tienen un miedo atroz a algo, pues se sienten que no pueden salir de casa o que les da miedo, yo qué sé, asomarse a algún sitio o se sienten incapacitadas para establecer relaciones con los demás o para hacer cualquier cosa. Y eso realmente les está lastrando la vida, cuando realmente nos abrimos a que energéticamente y espiritualmente hay algo más, bueno, pues ahí podemos encontrar la causa y realmente, aparte de entenderlo, ¿no? Que muchas veces pues, nos dice el psicólogo que tenemos que entender, que tenemos que empoderarnos, que tenemos que saber quiénes somos ya, pero como tengamos ahí una restricción energética y bien pegada, por mucho que yo me esfuerce, no lo voy a conseguir. Bueno, pues cuando yo sé que tengo todo ese potencial, que tengo toda esa energía y que puedo sanarlo, bueno, pues con la ayuda de los míos, con la ayuda de mi yo superior, sabiendo que todo eso también forma parte de mí, bueno, pues cuando yo me lo quito, realmente me libero y empiezo a ser la persona que soy de verdad. Luego, abrirse a ese otro mundo que también forma parte de nosotros, bueno, pues es sanador también, no solo para entender quiénes somos y dónde estamos, sino también, bueno, pues para que nuestra propia vida pues cada vez vaya mejor y podamos hacer y aprender lo que hemos venido una vez que hemos decidido encarnar. Pues sí, y yo te tengo una sorpresa reservada. Esta mañana me he encontrado un mensaje que canalizó una persona del grupo hace, yo creo que 2 o 3 años por lo menos, en que nos explicaba y nos hablaba de características propias nuestras y de capacidades que teníamos en función de quiénes éramos en el otro lado. Y cuando nos llegó ese mensaje, sí lo entendimos, pero a medias. Y es que ahora se entiende muchísimo mejor. Y efectivamente el perfil que decían de cómo éramos nosotros al otro lado y cómo nos íbamos a ir dando cuenta de que aquí nuestra forma de ser y de actuar encajaba con quiénes somos y con qué es lo que necesitamos para realizar esas misiones y esas actividades, me ha parecido tan chulo que digo, esto tengo que enseñárselo a Mari Carmen de nuevo porque le va a encantar. Así Ahora a mí que me pillas un poquito que no recuerdo, pero bueno. sí, lo sé, porque a mí me ha pasado igual cuando me lo he encontrado. Me he dicho, ¿pero y esto? Y al Ajá. leerlo, claro, poco a poco me he ido acordando y digo, esto se lo tengo que enseñar a Mari Carmen, pero ya, porque le va a encantar de nuevo. Y se ven todas aquellas cosas que entendíamos como a medias, ahora están tan claras, tan evidentes, que es chulísimo. Exacto. Fíjate que el otro día también, hablando con otra persona, hablando con una persona el otro día, pues me comentaba precisamente una de estas personas que te digo yo que me decía, ay, es que a mí es que me da miedo, a mí es que me da mucho miedo, a mí es que, claro. Y luego yo digo, sin hacer terapia, sin abrir registro ni nada, digo, mira, te voy a dar así un perfil así sencillito, ¿no? Y claro, empiezo a hacerle preguntas y claro, yo ya, o sea, yo que conozco a esta persona, tengo muy claro que esta persona no es de aquí, es una semilla estelar. Claro, da el perfil porque
Es una persona que se preocupa mucho por los demás, que siempre está intentando hacer lo máximo que puede y más, que tiene un concepto de que cómo es posible que esta sociedad no funciona, es que la gente no la entiende, es que no se entiende absolutamente nada. Y eso es el perfil de una semilla estelar. Insisto, yo no le he hecho así un perfil y tal, pero claro, yo hablaba el otro día con ella y me decía, ay, pero es que el resto de gente, yo es que no lo entiendo, me siento súper rara en este mundo, pero es que eso no es normal pensar así de esa manera. Y yo digo, chiquilla, que no, no es normal que la gente de aquí, a veces la gente de aquí está muy adaptada a la sociedad de aquí y eso no es malo, es que son de aquí. Es algo, yo siempre hago la misma comparación, ¿no? Si nos fuéramos a China a vivir una temporada, nos acomodaríamos allí, sí, por supuesto, pero siempre los veríamos como diferentes a nosotros. Eso no es malo, es que son de allí, ¿no? Nosotros no tenemos esos perfiles, no tenemos esas estructuras mentales y por eso allí pues nos sentimos diferentes y a veces pensamos, pues mira, hacen unas cosas muy raras, de otra manera se podría hacer mucho más fácil. Pues eso es lo que le pasa a las semillas estelares. ¿Cuántas semillas estelares hay por ahí que sabiendo que, pues eso, no son de aquí, pero no se sienten integradas, ven una sociedad muy rara, pero al mismo tiempo precisamente son gente que trae mucha sensibilidad, muchas cualidades, ¿no? Que de alguna manera notan que hay algo más, pero claro, con ese miedo, pues como que no se atreven. Y entonces se quedan en ese limbo, ¿no? De decir, no encajo en este mundo y al mismo tiempo me da miedo mirar hacia otro lado. Cuando precisamente miramos al otro lado, ¿y qué pasa? Que nos entendemos, conocemos a nuestra familia, sabemos a qué hemos venido, sabemos cómo somos, sabemos por qué estamos aquí, entonces decimos, menos mal que ya lo entiendo, porque estaba yo a punto de decir me voy al manicomio porque esto no es normal. Entonces, ¿cuánto de sanador es esto cuando te imbuyes en esa otra parte tuya que también forma parte de ti? Entiendes tanto, te conoces tanto que al final dices, menos mal, ya era hora. Ahora es cuando voy a empezar a disfrutar, porque ahora sé quién soy y qué es lo que estoy haciendo aquí. Efectivamente. Con lo cual, conclusión, el que quiera tener miedo es suyo y es su decisión. Ahora bien, se lo va a pasar muchísimo mejor y se va a sentir mucho mejor consigo mismo si decide enfrentarse a ese miedo y dar ese paso adelante para ponerse a explorar en todo eso que es desconocido, pero que está ahí y que realmente es fascinante. Esa es mi conclusión. Exacto, y como siempre, la realidad supera la ficción. Entonces, pero si es que estamos hartos de verlos en películas, en series, lo vemos ahí y tan tranquilos, ¿no? Y luego decimos, ay, es que me da miedo mirar. Pero si es que a ti te gustan esas series, que es que te va la marcha. Entonces, ¿por qué ves la película y no te da miedo y ahora dices es de verdad? ¿En qué se cree la gente que están basadas esas películas y esas series? Si no más que en la propia realidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado diciendo, uy, el guionista este sabe más de una cosa y más de dos? ¿Verdad? Efectivamente, así es, así es. Sí, sí. Así que desde aquí os animamos a todos, de verdad, quien quiera, por supuesto. Esto no es obligatorio, pero si alguien tiene alguna curiosidad, si alguien tiene alguna inquietud, miedo cero, porque desde luego cuando empiezas a buscar información, y ojo, si es que no estamos solos, es que, y fíjate que gracias a Internet tenemos una red montada por todo el mundo, que si no de una manera u otra podemos encontrar información, conocer gente, es decir. Muchísima gente ha pasado por eso mismo que, ojo, esto que estamos contando nos ha pasado a nosotras también. Al principio lo que dices, ay, me da cosilla, pero luego dices, bueno, si no me va a pasar nada, pues voy a tirarme, ¿no? Ahí a ver qué pasa. Y claro, luego resulta que lo que te encuentras, pues es una piscina muy agradable, ¿no? Pero es eso, es decir, quien tenga curiosidad, que lo pruebe, que no le gusta, pues nada, que vuelva otra vez a la vida de antes. Yo no conozco a nadie que haya Imposible. ido y luego haya vuelto. Nadie. Cuando lo pruebas ya no quieres renunciar, no. Esto es como lo que llaman el despertar de la conciencia, los despiertos, los dormidos. El que despierta no vuelve a dormirse. Y esos que dicen yo estoy despierto en la 3D y para ver las cosas 3D, pero es que lo otro me da miedo, pues si da más miedo lo de la 3D, si ahí sí que te hacen cosas, pero en el otro lado es muchísimo más fácil. Son energías y las energías las controlamos casi, casi, casi solo con la intención, con la voluntad. Muchísimo más fácil. Más peligroso es una ley, una norma, un político que haga algo o yo qué sé, físicamente que te pueda estar afectando cualquier cosa. Energéticamente, sobre todo, es que no tenemos restricciones, entonces podemos con absolutamente todo y sobre todo por una sencilla razón, si no, no estaríamos aquí.
Si nuestro ser cree que corremos peligro, que no vamos a poder o que nos va a pasar algo, directamente no venimos, no encarnamos. Eso Pero es. claro, el sistema todo nos dice, ay, no mires allí, porque si miras y ves el poder que tienes, entonces igual te vuelves peligroso para el sistema y entonces ya no nos conviene. Mucho miedo, mucho miedo. Exacto, exacto. Bueno, pues yo creo que ya les hemos dejado claro cuál es nuestro punto de vista. Ahora, cada uno que elija el suyo y si se atreve, que actúe en consecuencia, simplemente. Exacto, y quien se atreva a experimentar, pues que nos lo cuente y sobre todo, pues eso, que verá qué sorpresa se va a encontrar al otro lado. Y quien se haya atrevido en los últimos tiempos, que nos lo cuente también, que nos va a gustar saberlo. El que haya dado el paso y se haya encontrado efectivamente con que el miedo solamente le servía para no avanzar, pero que en el momento en que lo ha dejado a un lado, lo que se ha encontrado al avanzar merecía la pena. Efectivamente. Bueno, pues nada, chicos, desde aquí os animamos a todos y como hemos dicho, cualquier cosita pues nos contáis. Nosotras encantadas de veros y de escucharos y a partir de ahí, bueno, pues nos emplazamos a la próxima tertulia. Eso es. Hasta el Venga, próximo día. un abrazo, hasta luego. Adiós.